tengo las manos limpias, no tengo cola de paja, no tengo problemas de corrupción. Y ella me decía, es trabajar y luchar con la manito. El 2023 es el año con mayor número de asesinatos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Escaparate TV. Volvemos con María Fernanda y conversando conmigo. El día de hoy tenemos una gran sorpresa. Vamos a comenzar a entrevistar jóvenes políticos de trayectoria. ¿Por qué? Porque ya se vienen las elecciones y es tan importante que todos estemos tan informados para saber votar. Ya saben que el programa durante todos estos años se dedica a comunicar para que todos tengamos unas buenas decisiones el momento de elegir, porque nosotros somos los que tenemos el poder, no los de afuera. Entonces es importante que siempre estemos bien informados. Como saben, conversando con María Fernanda Arboleda ya va 3 temporadas y bueno, muy contenta de estar en el Escaparate. Ahora, el día de hoy, les quiero presentar y vamos a tener una súper invitada. Me encanta porque necesitamos gente joven, gente preparada para cambiar este país. Este país está conmocionado, tenemos muchos problemas. Ustedes saben, la seguridad, la educación, el empleo, pero necesitamos propuestas jóvenes, porque el voto joven es muy importante y a veces los políticos no lo estamos viendo y yo creo que es momento de cambiar. Así que el día de hoy les quiero presentar a una persona muy conocida, además, activista, social, es abogada. Ella es profesora universitaria, imagínense ustedes, es PhD, o sea, ya ha estudiado un montón más que nosotros. Así que bueno, yo siempre admiro a estos jóvenes valientes que estudian tanto, ¿no? Que estudian tanto. Así que hoy te damos la bienvenida, Elsa Guerra Rodríguez. Importante siempre, ¿no? El nombre, el apellido del papá y de la mamá. Ella es abogada, como les decía, en Derecho Constitucional, también tiene su maestría, fue candidata a la prefectura por Pichincha en el 2023, alcanzando el 4º lugar. Y obviamente ella es una política joven, como le ven esa presencia, ya la van a ver guapísima. Y sobre todo me encanta porque tiene propuestas nuevas, ¿no? Feminista y todo. Así que bueno, les doy la bienvenida y te doy la bienvenida, Elsa. ¿Cómo estás? Y bienvenida aquí al Escaparate TV. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos y todas quienes nos están viendo a través de este programa tan increíble, emocionadísima de poder conversar contigo y con todos y todas para decirles que hay una opción en este país, que existen personas jóvenes comprometidas que queremos construir una nueva política. Qué lindo, ¿no? Esto del voto joven. Es tan importante porque ahora los jóvenes no estamos, o no están, digo por mis hijos, tan pendientes de qué pasa, por quién vamos a votar, qué está sucediendo. Y lo que yo siempre les digo, por ejemplo, a mis hijos que están entre los 24, 28, 30 años, es que para votar hay que conocer y para cambiar el país tenemos que votar con responsabilidad. Elsa, cuéntanos un poquito. Estuve leyendo tu vida, has comenzado muy jovencita a los 17 años. ¿Qué es esto de la militancia? Cuéntales a los jóvenes, ¿qué es militar? ¿Qué es esto? Bueno, creo que los de la vieja política, que son aquellos que han estado enquistados en el poder como 30, 40 años, ganando de la plata de la gente, no quieren que gente nueva, que jóvenes, que mujeres asumamos espacios y nos tomemos la política. Y yo he pensado hacer ese cambio para mi país, sembrando esa semilla. Yo hago política desde que tengo 17 años de edad. Estuve, por ejemplo, como presidenta del Consejo Estudiantil Manuela Cañizares y desde ahí luchábamos, por ejemplo, para que los jóvenes se respeten nuestro medio pasaje, porque si no podemos pagar un pasaje no podemos estudiar. Luego fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador y desde ahí discutíamos cómo nos merecemos una educación de calidad, accesible para todos y para todas, y cómo es necesario también luchar contra todas las formas de violencia que vivimos las mujeres. Gracias al apoyo de mi madre, porque mi madre educó sola 5 hijos y lo hizo con mucha valentía y ese es mi ejemplo de vida. Me pude preparar, soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y un PhD en Derecho, pero además tengo alrededor de 10 años de experiencia en el sector educativo, en la gestión pública. Y quiero cerrar contándoles algo bien importante. Mi mayor carta de presentación
es que tengo las manos limpias, no tengo cola de paja, no tengo problemas de corrupción. Y con esta idea de la nueva política, que es una política de la ética, queremos llegar a la Asamblea Nacional. Qué importante, ¿no? Qué importante este tema de la ética. Justamente estaba revisando, Elsa, te comento, yo también trabajé muchos años en educación superior y educación media, y ahora esta noticia de que regresa a la cívica, a la educación. Digo, más allá de todo esto, ¿no? Más allá de la cívica o de la materia, ¿cómo fortalecemos a que los jóvenes primero sean militantes? Entiendan que la política es transformadora, ¿no? La política no es corrupción, no es llegar y llenarse los bolsillos y aprovecharse del poder de robar, sino del poder de cambiar vidas. ¿Cómo lograr captar que estos jóvenes primero se interesen por la política? No dependamos de una materia en el colegio, sino al revés. Sí, qué bueno que lo estén dando, sino de los valores, de que no vean a la política como este escaño para llenarse o para ser ricos, sino al revés. El poder de servir a tu gente, a tu barrio, a tu espacio. ¿Cómo convencemos a estos jóvenes de que sí se puede cambiar la política? Creo que es importante decirles que está en sus manos el futuro y el presente del país. A veces pensamos que es un asunto que está completamente dañado y que no debemos pertenecer a ese espacio. Pero más bien lo más importante es entrar en ese espacio y cambiar el espacio. Yo me llevo en mi corazón algo que pasa mucho con mi hija. Yo tengo una nena de 7 años y ella me vio haciendo política desde que era bebé. Y el otro día le preguntaba a ella qué es para ella hacer política. Y ella me decía, es trabajar y luchar con la manito. ¡Qué linda! Es tan potente esto, porque ella ha comprendido que la política puede ser algo más que robar o servirse del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que queremos hacer cuando impulsamos una nueva política, cuando Elsa Guerra plantea que quiere llegar a la Asamblea Nacional para que realmente los jóvenes, las mujeres y sus propuestas puedan estar ahí, para que conjuntamente con Pedro Granja, que va a llegar a la presidencia de la República, podamos construir un proyecto diferente, que trabaje para la gente, no como los gobiernos que hemos tenido, este gobierno que lastimosamente, ¿qué ha hecho? Condonar las deudas a los grandes millonarios y poner el peso de la crisis en los bolsillos de los ecuatorianos cuando sube el IVA, por ejemplo. Eso no es gobernar para toda la sociedad, eso no es generar leyes que realmente respondan a los problemas de inseguridad, de problemas de carácter económico y también de los jóvenes que hoy sienten que el Ecuador no es un espacio de oportunidades. Eso es lo que tenemos que cambiar. Qué doloroso, ¿no? Y ahí te comento, ¿no? Ver toda esta ola de migración nuevamente, que ya lo habíamos superado y de pronto otra vez ver a todos los jóvenes queriendo seguir de nuestro país. O sea, realmente duele. Yo creo que las personas que ya estamos en un momento de la vida en que ya has hecho tu formación, que ya has trabajado, y ver ahora los jóvenes migrando porque no tienen otra opción, realmente creo que es una de las propuestas que me imagino estarán en tu plan de gobierno. Pero cómo efectivamente, ahora que tú estás justamente para un escaño en la Asamblea Nacional, cómo lograr conectar las leyes, que hay tantas además, ¿no? La educación superior, la educación media, la salud, la educación, cómo lograr que estas leyes efectivamente se trasladen al territorio y cómo lograr que los ministerios, por ejemplo, cumplan su labor y que haya un nuevo modelo, inclusive educativo. Cómo darles esta oportunidad a los jóvenes que no quieran irse de su país, sino que quieran quedarse porque aquí sí hay oportunidades. Mira, yo creo que es bien importante algo, querida Fer, y es que realmente demos la voz a la gente que ha sido excluida durante muchísimo tiempo. Yo siento que todos los gobiernos que han estado en el poder durante todas estas décadas solo han gobernado para unos pocos y no para todos. Me parece que ese es un elemento importante. Necesitamos hacer una política que sane y no que genere más odio. Necesitamos, en una crisis tan compleja como la que vivimos, porque ahora sabemos que 6 millones de los ecuatorianos viven en pobreza, que casi 2 millones de los ecuatorianos viven en extrema pobreza. ¿Qué significa eso? Que viven con $1.57 al día. Es nada. Así es. Y eso genera efectos profundos. Si estamos con una crisis tan compleja para nuestro país, necesitamos generar puentes de diálogo. Y eso creo que es un espacio bien importante. No sentarnos ahí en esos hoteles de 5 estrellas a repartirse el poder y repartirse la plata entre pocos, sino más bien construir con la gente. Y eso es mi primer compromiso, construir con los excluidos, porque yo también he estado ahí. Yo también he estado exigiendo una ley de educación que permita acceso para todos. Yo también he estado con las mujeres pidiendo un espacio seguro para que no nos maten cada 28 horas en el Ecuador. Yo también he estado ahí exigiendo un transporte público adecuado, el acceso a la salud. Y entonces, ¿cómo lograr eso? Realmente no olvidando quiénes somos. Somos ciudadanos de a pie.
que merecemos también llegar a espacios como la Asamblea y como el gobierno central para hacer un cambio real. Y ahora hablando un poco de esta parte de las mujeres, del derecho, ¿cómo ves un poco en el Ecuador este tema del respeto, la igualdad de oportunidades? Siempre en mis debates, en varios espacios, hemos hablado del tema de la igualdad de género y del feminismo. Obviamente, sin decir que nos victimizamos, porque ese no siempre ha sido mi mensaje. Eso, tú, ¿cómo desde tu lucha, desde tu preparación del feminismo, crees que el Ecuador en verdad ha logrado la igualdad de género? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres a tener igualdad de oportunidades, de que nos tomen más en cuenta en los espacios de poder, de decisión, de que en verdad se genere este derecho a estar en la toma, como te digo, de decisiones, y sobre todo el no sentirnos violentadas ni física ni emocional, y peor, de una manera política? Porque como recordemos, estas últimas semanas ha habido mucho esto en las redes sociales del tema de la violencia política. ¿Cómo ves este tema? Recordando este caso, ¿no?, de la vicepresidenta y todo, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo trabajar para que esto cambie? Yo siempre digo algo bien importante en mis clases y también cuando hacemos talleres con muchas mujeres, y es que es imposible un cambio de la sociedad, de la crisis que enfrentamos, si no hacemos un cambio sobre los derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres. Es decir, está completamente articulado. Y cuando tú vas, como hemos dado talleres en Quitumbe, por ejemplo, y una mujer de 60 años me dice, yo no puedo salir de casa porque ahora no tengo propiedades, porque no tengo un trabajo, a pesar de que mi esposo me golpea. O cuando, por ejemplo, das un taller y preguntas de ese espacio, ¿quién no ha vivido violencia, acoso, callejero, cualquier otro tipo de violencia? Todas las personas de una u otra forma han levantado la mano. Y eso luego se expresa en datos importantes, porque si bien el Ecuador hoy vive mucha violencia, que ha provocado que el 2023 sea el año con mayor número de asesinatos en nuestra realidad, en la historia ecuatoriana, el número de muertes de mujeres también se ha incrementado de manera muy especial. Entonces eso da cuenta que es necesario generar políticas públicas y leyes que tomen en cuenta el rostro de la mujer. Y yo me refiero ahí a un rostro de mujeres diversas, porque las mujeres vivimos desigualdad dependiendo dónde vivimos y quiénes somos. Por ejemplo, hay un factor bien determinante, y es que de estos datos que hemos hablado sobre pobreza y pobreza extrema, el mayor número de personas pobres son mujeres. Mujeres que están en los espacios rurales, mujeres que están en el campo rural, que sostiene la economía, pero que se invisibiliza su trabajo. Las mujeres son las que menos acceden, por ejemplo, a bienes, a propiedades, las que menos acceden a créditos, las que menos posibilidades tienen de tener ascensos en espacios laborales. Todo esto hay que cambiar, y hay que hacerlo con políticas súper claras desde el Ejecutivo y del Legislativo. Con Pedro Granja, por ejemplo, planteamos los bonos morados, que era un elemento que yo también lo impulsé cuando fui candidata a la prefectura, y decíamos, necesitamos impulsar un bono morado que tenga justamente este bono morado violeta, un sentido de reivindicación para quienes, las mujeres jefas de hogar, las mujeres que no pueden acceder a créditos y que tienen muchísimas ideas brillantes, pero que han sido excluidas. Y luego, para cerrar, esto se enfrenta en la violencia política, que es la que vivimos, sí, ¿no? Y que obviamente muchas veces significa que para las mujeres es más difícil estar en política, no solo porque somos madres, sino también porque estamos enfrentadas a un mundo que nos va cuestionando todo el tiempo. Sí, sobre todo yo digo, ¿no? Es más fácil desprestigiar a una mujer porque todavía en nuestra sociedad existen estos mitos, estas leyendas, estos que si la mujer en la casa o etcétera. Cuando estamos en un mundo tan abierto, somos ciudadanos del mundo, los jóvenes de ahora no están pensando en estas cosas, pero sí es más fácil desprestigiarte desde esa perspectiva, lastimosamente, todavía en nuestras sociedades. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar, y que los jóvenes de ahora, que son los que van a votar, entiendan que hay realmente un cambio, porque ellos lo viven. No es que ellos no lo conocen, los jóvenes saben que el mundo no es esto. El mundo ha cambiado y el mundo es tan abierto, por eso ellos se consideran ciudadanos del mundo, justamente, pero lograr que esa conexión la hagan con el político. Para mí es muy importante que una mujer joven como tú intente llegar, y ojalá lo logres, porque necesitamos cambiar esta perspectiva con tus propuestas, y obviamente ya las veremos en el plan de gobierno. Entiendo que el CNE ya tiene su cronograma, estamos a pocos días de la inscripción. Tu candidato a presidente también es un hombre joven, es un hombre preparado, y sobre todo lo que me llama más la atención es de esto, que no se han movido de sus espacios de creencia política, y eso es muy respetable. Les digo con toda la
apertura del mundo, porque también esto, hay muchos candidatos que van de la derecha, del centro, de la izquierda, y más allá de esto es, ¿en qué crees? ¿Tú crees en la igualdad de derechos, de oportunidades, o te crees en el capital? O sea, creo que hay que ser consistentes. Cuéntanos de tu consistencia, porque eso es lindo entender. Una mujer tan joven, tiene 37 años, está totalmente preparada. Cuéntanos de esta consistencia, porque como estuve investigando, tú estás desde los 17 años militando, pero entiendo justamente en las luchas de izquierda, ¿no? Sí, bueno, solo quería contarte algo sobre el tema de violencia política. El Partido Socialista fue el primer partido que emitió un protocolo para prevenir y atender la violencia política en el país, y ha sido parte de las luchas que hemos tenido muchas mujeres dentro del partido, y también de ese ejemplo que significa luchar contra todas las formas de violencia. Y sobre lo que tú dices, es verdad, ¿no? Yo respeto mucho las militancias o la forma de hacer política de los distintos sectores, pero en mi caso yo sentí que el espacio del partido era un espacio de hacer política desde distintos sectores. Yo he estado trabajando con las trabajadoras del hogar, con los trabajadores del campo, he estado con las mujeres, con los jóvenes, conozco las necesidades, también las viví porque vengo de una familia luchadora, de una madre que obviamente muchas veces tenía para darnos de comer lenteja con arroz una semana y comíamos, y vengo de esa familia donde los zapatitos tienen que durar 1 año y el uniforme te tiene que durar 3 añitos hasta que te queda arriba. O 6. Dependiendo. Y entonces he sentido también lo que significa la lucha y me he conectado con muchos sectores sociales, y eso para mí tiene que ver con la coherencia. La coherencia tiene que ver con cómo no te dejes seducir por el poder. Porque yo creo que lo que pasa muchas veces es que hay gente que llega a los espacios y se seduce por ese poder. Para mí, mi fin no es llegar al poder, sino cómo desde ese espacio podemos cambiar el mundo. Ese sueño que parece inaccesible, pero que lo podemos lograr si tomamos buenas decisiones, si votamos de manera adecuada, si sabemos el poder de nuestro voto. Eso creo que es un elemento central, y la coherencia está ahí. La coherencia está contigo, con la gente con la que construyes. Cuando ves desigualdades y dices, en mi mano está el poder de hacer un cambio en este mundo. Exactamente, el poder es para eso, el poder transformar vidas. Yo siempre lo he dicho, el poder es eso. Tienes la oportunidad de servir, pues eso justamente es servir para cambiar las vidas, porque si no, no tiene sentido el servicio público, pues se llama servicio público. El problema es que lastimosamente justamente los políticos se llenan de esto y aprovechan sus espacios para beneficio. ¿Cómo hacer para que la Asamblea Nacional justamente eleve el debate? Como siempre digo, hay que elevar los debates, ¿no es cierto? Dejarnos de la comidilla de todos los días, sino elevar el debate y lograr que la gente crea en la Asamblea Nacional. Es una institución que lastimosamente, Elsa, ha perdido mucha credibilidad por todo lo que ha pasado hace muchos años, ahora, luego vino la muerte cruzada, todo. Entonces no se ve realmente un potencial. Creo que la gente, como tú dices, el ciudadano de a pie, realmente dice, no sé qué pasa en esta asamblea. ¿Cómo lograr dentro de tu discurso, dentro de tu manera de hacer política, que la gente volvamos a creer? Bueno, creo que es difícil, no podemos decir que es un asunto fácil, pero no imposible. Creo que también es necesario voluntad y cambio de varios sectores sociales. Creo que es un llamado también a quienes hacen política a tender puentes, a dejar de lado sus intereses personales y más bien poner sobre la mesa los intereses del país y de la gente. Me parece que ese es un ejercicio bien importante que tenemos que hacer para cambiar la Asamblea Nacional. Lastimosamente un espacio muy desprestigiado que conjuntamente con el gobierno actual ha legislado para apoyar las decisiones de apoyar a ciertas élites económicas de este país, a los grandes millonarios, que ha legislado o no ha fiscalizado para apoyar también a ciertos grupos conectados con las bandas criminales. Es decir, hay un montón de elementos que justamente han provocado el desprestigio de la Asamblea, pero es necesario entrar ahí para cambiar y para transformar. Yo me puedo comprometer como Elsa Guerra a que si ustedes apoyan a esta mujer, y no por ser Elsa Guerra, sino también por lo que puede representar un cambio, una semilla de transformación, vamos a hacer todo lo posible, lo imposible, para impulsar leyes y también para fiscalizar. Me parece que un trabajo importante de la Asamblea no solo es impulsar leyes para garantizar la seguridad, que es el primer problema ciudadano, para reactivar la economía de los jóvenes, de las mujeres, para justamente impulsar el acceso a la educación, entre un plan que es muy interesante y que esperemos luego pueda comentarles con mayor detalle. Pero también necesitamos impulsar algo que los ecuatorianos somos, y somos gente trabajadora y ética, que tenemos que trabajar todos los días para comer.
Y lastimosamente la corrupción que hemos vivido durante décadas es algo que tenemos que cambiar. La Asamblea tiene que llegar a fiscalizar y tiene que obligar a que devuelvan lo robado. Eso también debe ser un elemento central de una nueva política que debe estar en la Asamblea y que va a significar la posibilidad de construir un buen bloque de asambleístas que generen un nivel de incidencia en las leyes que impulsemos y en la fiscalización que vamos a desarrollar. Es por eso tan importante a los que nos escuchan elevar el debate. O sea, no podemos seguir votando por personas que no tengan el conocimiento. Lo hemos hablado en 1000 programas. Necesitamos gente preparada. Para todo se estudia, como digo yo. Para cada cosa estudiamos, nos preparamos y obviamente para ser asambleísta tienes que conocer. Esa, por ejemplo, es abogada, es PhD en su profesión. O sea, necesitamos gente que sí pueda hacer una ley, fiscalizar, etcétera. Pero bueno, ahora viene la campaña. Ahora viene la campaña. Yo he estado en campañas, he dirigido campañas, he caminado en campaña y tú eres candidata a la Asamblea Nacional. O sea, tienes que caminar todo el país. Cuéntanos, para cerrar la entrevista, cómo está prevista esta campaña. Ahora las redes son mucho más potentes después del COVID. Lo que dice el teléfono se magnifica y es para todo el mundo, pero me imagino que también tendrás previsto caminar. Estás hablando de todas las provincias, ¿no? ¿Y cuál es tu mensaje más importante dentro de esta campaña? Bueno, yo amo caminar el país, me encanta abrazar a la gente y escuchar a los demás. Creo que esa es la parte maravillosa, escucharnos, porque es lo que menos existe en política, ¿no? A veces pensamos que la política es construir y mirar qué pasa en el país entre 5 personas, cuando realmente no sentimos lo que le pasa a la persona de pie que tiene que madrugar a las 3 de la mañana todos los días y dormirse a las 12. Realmente hacer una campaña significa eso, un aprendizaje de vida y saber que las necesidades que nos plantean a los políticos significa una responsabilidad en nuestras manos para que la cumplamos cuando lleguemos a espacios de decisión. Estamos felices de asumir esta campaña, va a ser muy difícil y yo quiero alertar a todas las personas que nos miren a que den la posibilidad a nuevos rostros, a que permitan que no venzan las grandes billeteras, porque lastimosamente las campañas también son eso, el enfrentamiento de grandes billeteras, de personas que tienen muchos recursos, como el gobierno que está ahora, que representa básicamente a un sector económico muy poderoso en el país y que obviamente desde ahí justamente quiere ganar. Tenemos que mirar las propuestas, tenemos que mirar quiénes son los perfiles, si son perfiles transparentes, éticos. Yo le apuesto a Pedro Granja justamente por eso, es profesional, preparado, transparente y comprometido con los problemas. Verónica Silva, una mujer luchadora, preparada y comprometida. Elsa Guerra, Gary Espinosa y muchos compañeros y compañeras que hemos asumido la lucha desde la Asamblea Nacional. Yo quiero cerrar invitándoles a que conozcan nuestra propuesta, a que sigan nuestras redes sociales, Elsa Guerra en TikTok, en Facebook, Instagram. Ahí les vamos a ir contando cómo vamos a desarrollar esta campaña. Creemos que es una campaña también de la alegría, en el sentido en que vamos a ir conectando con la sociedad, les vamos a contar las propuestas que tenemos, pero sobre todo queremos escucharles. Queremos hablar menos y escuchar más. Y queremos que estos sean los espacios donde se puedan conectar con nosotros para poder construir algo diferente. Recuerden que si queremos decisiones diferentes, tenemos que justamente tomar esas decisiones desde una perspectiva informada. Solo eso va a provocar que luego tengamos un resultado distinto después del 6 de febrero. Está en su poder tomar la mejor decisión y mirar figuras nuevas, jóvenes, pero sobre todo comprometidas, que realmente puedan impulsar ese Ecuador que tanto anhelamos. Bueno, miren, qué interesante, ¿no? Qué interesante conocerte. Bueno, yo sí te había conocido, había sabido de tu trayectoria mucho tiempo. Te felicito, qué lindo es ver una mujer inspirada, que inspira, trabajadora, que ha luchado, ¿no? Estas historias que tenemos muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas de las luchas, a veces de padres ausentes, a veces de madres trabajadoras. Mi madre también nos sacó adelante a 3 hijos. Es muy común, ¿saben? Es muy común aquí en el Ecuador y, bueno, en Latinoamérica. Pero qué diferente es escuchar una propuesta transformadora. Y te felicito y espero que te vaya muy bien. Caminar, escuchar, como tú dices, es una de las claves más importantes para las campañas políticas. Dentro de la estrategia política que se ha trabajado tantos años, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es justamente este boca a boca, ¿no? El generar la empatía, el hablar con la gente, el sentir lo que sienten y sobre todo que eso se traduzca a una política pública que cambie vidas. Así que les quiero agradecer el día de hoy. Gracias, Elsa, por estar
estar aquí en el Escaparate TV. Gracias por el espacio a Conversando con María Fernanda Arboleda. Como siempre, estamos aquí para encontrarnos y para hablar de política, que es lo que más me gusta. Así que les mando un abrazo, gracias y mucha suerte, que te vaya muy bien y cuando seas asambleísta, que nos vengas a visitar. Gracias, María Fernanda. Me ha encantado conversar contigo. Eres una mujer muy empática, comprometida y también qué hermoso que tenga este espacio para poder conversar con ustedes y que ustedes sepan que está en su poder dar oportunidades a rostros distintos para que la política también cambie y también invitarles a que los jóvenes se sumen a hacer política. El Partido Socialista u otros espacios son espacios abiertos para poder hacer ese cambio y para asumir ese rol político en la sociedad, ¿ok? No dejemos que nos engañen más y tomemos en nuestras manos ese poder que tenemos. Un abrazo inmenso y pues nos seguiremos hablando y mirando. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.